Kaixo, hoy nos tomamos un café con el equipo de La Gente Topo. Nos acompañan Maite Alberdi, la directora, y las productoras María del Puy y Marcela Santibáñez. Bienvenidas. Bueno, el Agente Topo se proyecta, se ha visto en la sección Perlas después de su paso por Sundance. Y además con mucho éxito, ahora lo comentaremos. Pero primero, Maite, te quería preguntar más sobre el contenido del Agente Topo, que parte de una premisa muy curiosa, ¿no? Que es combinar los códigos de la película de detectives con el documental. Un poco cómo surgió la idea de combinar dos ingredientes que parece que no fueran juntos, ¿no? Que no pudieran ir juntos. Sí, la película está llena de esas cosas que parece que no deberían ir juntas, yo creo. Parte desde mi idea o obsesión de querer hacer un film noir documental, pensando que los detectives privados siempre eran terreno de la ficción. Entonces, ¿por qué no hacer un documental de un detective privado? Y comencé investigando en distintas agencias de detectives para ver qué tipo de casos trabajaban. Y uno de ellos, Rómulo, me dejó trabajar como su asistente y me dejó investigar su empresa. Y fuimos viendo distintos tipos de casos de infiltrados. Al principio mi idea era hacer una serie de televisión documental con un infiltrado por capítulo. De hecho, el primer fondo que me gané fue para eso, para hacer esta serie. Y era tan, o sea, nos demoramos 5 años en este capítulo, entonces es imposible hacer 8 capítulos de una serie porque era muy compleja de pensar. Y de todo lo que vi trabajando con él, me interesó el de los asilos de ancianos. Me detengo acá quizás en el trabajo con Rómulo porque puede que ahí haya empezado a cambiar todo. De alguna manera, el trabajo del detective es muy parecido al del documentalista. Cuando yo acompañaba a Rómulo a sus seguimientos, teníamos que a veces estar, no sé, me tocó un día estar 3 horas sentada esperando que alguien saliera de un edificio hasta que él sacaba la foto. Y un poco lo mismo que hago yo con la cámara. Yo estoy días esperando sentada hasta que aparece la escena que quiero y aprieto rec. Entonces es un ejercicio de paciencia el documental y de saber esperar hasta que aparece tu escena. Y es lo mismo de él, como saber esperar hasta que tiene la acción y la prueba que necesita. Entonces me sentí muy identificada con la forma de trabajo y no era algo que me pareciera desconocido. O sea, yo puedo ser una buena agente infiltrada también, como el documentalista es un agente infiltrado de alguna forma. Bueno, y me interesó el caso de los asilos para la película. Y Rómulo usualmente trabajaba con un detective, con un agente mayor que se quebró la cadera justo un mes antes de empezar el rodaje, así que decide poner este aviso en el diario donde llegan muchas personas mayores a buscar trabajo y ahí aparece este protagonista que es Sergio, con el cual yo quería seguir mi idea narrativa del thriller quizás del detective privado, film noir, con la clienta como femme fatale, así, todos los íconos clásicos, pero es el mismo Sergio el que desvía la mirada y dice, bueno, él era tan encantador y una persona que le empezó a importar poco y nada su caso y era el peor espía del mundo, pero este peor espía del mundo nos lleva a conocer este lugar de otra manera y a dejarse abrumar por la realidad del hogar y en su conexión con estos personajes que va conociendo. Nosotros también, yo me veo obligada a cambiar la mirada de este policial inicial y termina siendo un documental de observación más antropológico que un film noir de detectives. Sí, porque de hecho la película plantea un juego muy interesante entre premisas que pudieran parecer de ficción y todo lo que trae la realidad, ¿no? Porque estaba pensando en el personaje de Sergio, digo personaje, pero es él, ¿no? De hecho, cuando le contratan, en parte también fue un proceso de casting, ¿no? ¿Hasta qué punto influiste en el hecho de que se escogiera a Sergio como el detective? En un 100%, o sea, a ver, yo creo que no era menor conocer bien a Rómulo de antes, porque podía opinar, digamos, tenía derecho a opinión porque sabía cómo se movía todo. Es que lo vi
y me enamoré y como que entró y llenaba la cámara porque todos sabían que íbamos a grabar el proceso. Cuando la gente llegaba les explicábamos que si llegaban al trabajo podía ser grabado. Pero en el documental uno no hace casting propiamente tal. Sin embargo, uno prende la cámara y siente de todas maneras la comodidad de las personas frente a la cámara. Me ha pasado que, claro, yo siempre digo, las personas se acostumbran a la cámara después de un tiempo, pero en mis películas anteriores hay algunos que siempre están tiesos y nunca se acostumbraron y uno como que los termina sacando de la narración cuando tienes relatos corales. Y en este caso llegó y llenó la pantalla con una honestidad, fue muy genuino, muy gracioso, muy rápido, no le importó, o sea, él está concentrado en su trabajo, bueno, además de ser como encantador en sí mismo, como dije, él es. Después uno busca los argumentos racionales para darle sentido a ese enamoramiento, pero fue un flachazo. Y yo tuve que convencer a Rómulo de que él era un buen detective, porque a Rómulo le gustaba uno que era un ex policía, y, o sea, probablemente ese otro habría hecho mejor la misión, de todas maneras, como ya habría sacado el trabajo más rápido que Sergio, habría sido muy ejecutivo, pero yo no tendría la película que tengo, entonces le agradezco a Rómulo. Lo terminamos convenciendo porque el otro fue con su señora a la entrevista, entonces como que decíamos, bueno, o sea, él es casado y la señora lo va a molestar, y este dijo como, está en la película, como bueno, yo hago lo que quiero, soy viudo, yo me rayo mi propia cancha, dice, como, soy libre para hacer lo que quiera. Y desde ese argumento pudimos convencer al detective, si no, imposible. Bueno, ha sido un placer, me imagino, poder compartir el Agente Topo con el público en San Sebastián. De hecho, la película empezó, o, bueno, parte de su andadura aquí también, ¿no? en el foro de coproducción, y es bonito ver cómo las películas después se pueden ver. ¿Podríais comentar un poco cómo ha sido la importancia de los festivales como un espacio no solo para gestar proyectos, sino en estos tiempos, además, ¿no? Los tiempos de la mascarilla, poder compartir de manera presencial con el público la película? Bueno, San Sebastián ha sido crucial, yo creo, para la película, porque también una cosa que nosotros sabíamos es que Maite venía mucho del mundo del documental y queríamos posicionarnos en un mundo un poco más, no sé, universal, o sea, que no fuera solo esta casilla del documental. Y creo que desde la producción una pieza como estratégica clave fue la participación en el foro de coproducción el 2017. También era la primera vez que lo presentábamos frente a un público, que hablábamos del proyecto, y bueno, como resultado terminamos con excelentes coproductores, así que también hubo como cosas prácticas de resultado de eso. Y bueno, después, ahora ya como en el presente, el tema del festival ahora, obviamente para nosotros como equipo ha sido triste hasta cierto punto lo que ha ocurrido este año, porque veníamos con todo este ímpetu. Es una película que nos encanta que la gente vea junta, que se comparte mucho, que tiene una energía distinta cuando la sala está llena, y vivimos eso en Sundance y estábamos felices y no alcanzamos a ir a ningún otro festival y se nos cortaron un poco las alas, se podría decir, y ahora es primera vez que volvemos a presentar la película frente al público, y anoche fue verdaderamente emocionante, como yo creo que ninguna se podía contener la emoción de volver a estar frente a la gente y ver las reacciones del público, porque aunque es una película que obviamente en el contexto pandemia además se resignifica y tiene toda una cosa distinta, y en el fondo es una película que igual la gente la puede disfrutar en sus casas, con su familia, y eso ocurrió, este año ha sido digital. La experiencia de anoche yo creo que por lo menos a nosotros como equipo nos tiene así muy, muy contentas. Y María, no sé si te gustaría añadir algo respecto al rol de los festivales y a la posibilidad de haber podido compartir el Agente Topo con el público en San Sebastián. Bueno, se me ha caído no sé si, bueno, se me ha caído esto es el momento coronavirus que tenemos, ¿no? No vaya a ser que la liemos. Pues ayer el pase fue muy bonito. Fue un pase muy bonito, y sí que es verdad que
que por fin, ¿no? La película le ha pillado pues, la pandemia de pleno, y desde Sundance no se había visto con público, entonces fue como súper emocionante porque fue el reencuentro después de todos estos meses, ¿no? Y después de todo lo que todos y todas hemos vivido, ¿no? En casa. Y los festivales pues son claves. Nosotras nos encontramos gracias al Festival de San Sebastián, así que vamos, o sea, fue nuestro cupido, y gracias al foro avanzamos, mira, y aquí estamos presentando, ¿no? Es bonito también que los festivales den esa continuidad. Justamente, Marcela, comentabas el hecho de que El agente topo transcurra en una residencia de ancianos con todo lo que está pasando, ¿no? El matiz ahora de la mirada es un poco distinto, ¿no? Pero lo que es fascinante del documental, creo, es que es esa capacidad de poner el foco, en cierta manera, en realidades de las que normalmente pasamos de largo, ¿no? Son estos pequeños tesoros que están ahí y que una mirada como la de Maite pone en relieve, ¿no? Porque a ti siempre te han interesado, en cierta manera, creo, viendo tu filmografía, todos estos colectivos que están como al margen, ¿no? Quizá nunca mejor dicho el hecho de fijarse en algo, en temas que a menudo ignoramos en nuestro día a día. Sí, creo que yo hago películas. Para mí trabajo con otros materiales quizás, y espero que el público tenga las mismas reacciones al ver un documental que al ver una ficción. Yo creo que ese es mi objetivo como cineasta. Entonces, este premio al público es importante para nosotras por eso. Como decía la Marcela, queríamos posicionar la película en una industria sin que se clasificara como documental. Para mí es súper agotadora la pregunta a veces de los periodistas o de los productores pares, como de cuándo vas a hacer una ficción, como si fuera a pasar a otra liga en el momento en que yo hago una ficción, cuando en realidad lo que quiero seguir haciendo, o sea, lo que quiero lograr es que me ayuden a seguir perfeccionando mi propio estilo y mi propia voz para que efectivamente un día esa pregunta no exista y que esté en una competencia oficial con mucha ficción. Entonces, la categoría en la que estamos también es importante porque estamos con ficciones que uno podría decir, claro, son de esas otras ligas, como el documental siempre ha sido un género menor en la industria. Yo no lo veo así y trato de efectivamente, o sea, ¿qué espero generar en el público? Espero que el público se entretenga, que vea una historia, que se emocione y al mismo tiempo poder plantear una reflexión sobre el mundo. Y como es documental, siento que la reflexión del mundo es más profunda, o uno se puede identificar más y conectar más porque es real. O sea, eso yo no lo cambio por nada. Y desde ese conectarse con la realidad, efectivamente, mis preguntas son, ok, ¿qué realidad quiero dar a conocer o qué realidad me interesa visibilizar o poner en agenda? Entonces, esos lugares a los que no entramos y los que no vemos habitualmente, me parece importante que tengan una voz y que podamos discutir desde la emocionalidad sobre esos espacios. No sé, si voy a los niños, por ejemplo, cuando yo la filmé, en Chile había una ley que decía que a las personas con discapacidad se les podía pagar menos del sueldo mínimo. Y tú lo contabas y todos decían, oh, qué terrible, pero en realidad nadie mencionaba lo aberrante que era. Y en los niños hay un personaje que es Ricardo, que trabaja y lo único que quiere es ser independiente, tener un trabajo, y le pagan, si lo llevo a euros, como 20 euros mensuales por trabajar 3 veces a la semana, y tú lo ves y ves ese esfuerzo y te conectas emocionalmente con eso. Entonces, la discusión de la ley tiene otro sentido cuando has visto el caso particular desde dentro y desde el cotidiano en ese micromundo. Y creo que acá pasa lo mismo, o sea, podemos establecer un discurso genérico sobre los mayores en El agente topo y sobre los aislados y los solos que están, pero en El agente topo lo vives desde una experiencia y desde adentro y entendiendo cómo se sienten. Entonces,
el visibilizar la realidad desde el rol del cine documental, que no es ni el reportaje ni la escritura de la historia, es como cómo desde una experiencia vamos comprendiendo el mundo y teniendo acceso a espacios que no tendríamos desde una conexión afectiva. Y ese es para mí, o sea, el sentido de visibilizar esos espacios marginados y establecer un puente social. O sea, mi rol como cineasta es mostrar. Creo que cada uno tiene un rol de distintos lugares en esa visibilización. O sea, ¿qué puedo hacer? Como solo puedo hacer eso. Y no voy a cambiar el mundo, como que a veces hay muchos documentalistas que dicen, sí, vamos a cambiar el mundo. Es como, yo como solo pretendo poner la pregunta y movilizar como en cada persona, cada uno verá. O sea, como siempre decimos con el agente topo, bueno, ¿qué esperan de la película? Como que la gente levante el teléfono y llame a su papá o llame a su abuelo. No esperamos más que eso, y eso ya nos parece un gran paso. Sí, porque más allá de las etiquetas, ¿no? Llamémosle documental, llamémosle no ficción, ficción, realmente el agente topo es un pedazo de realidad muy potente y además con tanta humanidad en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Hay sentido del humor, hay ternura. ¿Cuándo os disteis cuenta de que la película arrancaba con esta fuerza? Porque fueron muchas horas de rodaje, ¿no? Quería saber un poco también, Maite y las productoras, ya para terminar, un poco ¿cuándo visteis que el agente topo sería el agente topo? No sé, ¿usted? Bueno, esta película tiene una adrenalina como muy profunda desde el lado de la producción también, porque la premisa era como increíble, pero de ahí a poder lograrlo era otra cosa. Y por eso también, por ejemplo, nos pasaba mucho que los coproductores confiaban cuando nosotros ya tuvimos material para mostrar y decir, esto ocurre. Entonces yo creo que ese momento se da en el rodaje y bastante adentro del rodaje, cuando de pronto yo creo que empezamos a nosotras mismas a conocer mejor a Sergio y a darnos cuenta, porque él se veía encantador, lo que dice Maite, uno percibía que iba a ser un buen personaje, pero después cuando ya está dentro y uno empieza a notar esas relaciones, y por ejemplo para mí, cuando él conecta con Marta, que es esta mujer con demencia, que quizás él al inicio tenía un prejuicio con ella y después termina siendo su mejor amiga, como cuando empiezan esos detalles, uno empieza a darse cuenta como esto es especial, como acá hay una película, esto, quizás eso que soñamos, sí lo vamos a lograr. Entonces yo creo que fue bastante adentro en el rodaje, pero que hubo un momento que dijimos como, yo por lo menos desde mi lado, ahí yo sentí, acá hay magia, como esto, vamos bien. No sé si queréis sí, quizás algo. Complementar con, o sea, un proyecto que era un campo minado todo el tiempo y que nunca estábamos seguros si estaba y a veces, no sé, primera vez que me pasa que no tener la certeza de tener una película nunca, o sea, porque al principio era, ok, nos van a descubrir a nosotros dentro del hogar de ancianos, se acabó. Lo van a descubrir a él al día 2. Iba a fracasar todo el tiempo. Y después en el montaje también, porque era el foco, o sea, este cambio de foco de la película. Siento que recién cuando la terminamos dijimos como, o sea, y empezamos a descubrir el potencial real que tenía el proyecto. Sí. Pues nada, muchas gracias. Sergio no será James Bond, es mucho mejor. Les dejamos con unas imágenes de este maravilloso agente topo. Mándame un mensaje de voz por WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer, Sergio, cuando tú no estés a mi lado? Por eso te digo, aplica. Cuando te explique una cosa, concéntrate. Te voy a comprar un frasco de Actebral para la memoria. ¿Cómo se llama? Actebral.